Hola, buenas tardes, noches. Dios los bendiga. Soy el apóstol, el doctor Gustavo Escobar. Quisiera referirme a algunos puntos en este video, que por cierto, de una vez te advierto, pues, por si tienes algo de pereza, que va a ser largo. Y va a ser largo porque este video muestra, o intenta más bien, tratar de aclarar algunos puntos que curiosamente fueron puntos que yo ya toqué en otros videos, pero que parece que por alguna razón o no se leyó completo el video, no se escuchó, perdón, y se vio por largo. Acepto que ver un video largo es muy incómodo y todavía en todos esos tiempos de preocupación, de correr, aunque estás en tu casa, pero de todas maneras hay muchas cosas que hacer. Pero cuando un video es informativo y cuando un video tiene unos propósitos específicos, y estos propósitos son científicos, médicos, sociales, psicológicos, antropológicos y espirituales, tiene que ser largo. A partir de allí comenzaron a llegar muchas preguntas y es curioso, pero las preguntas han llegado en estos últimos 3, 4 días y son preguntas las cuales más o menos hace 2 meses o mes y 25 días, hace más o menos un mes, hace 15 días, pues nosotros hicimos los videos y los mandamos a las redes. Lamento mucho si usted no ha visto el video, pero justamente estos videos aclaran exactamente las preguntas que ustedes me están haciendo hoy como pastor, que me están haciendo hoy como médico. Entonces me tomé otro tiempo de hacer un video que como que encapsula muchas de las cosas que están preguntando, pero que vuelvo a decir, ya las dije. Si usted quiere auscultar un poquitico más sobre los videos y sobre la información, métase a mi canal, suscríbase y ahí va a encontrar todos los videos. Pero déjeme entonces tratar de ayudar un poquitico, porque la idea es ayudar con alguna información que le pueda ser útil y que pueda entender tanto un profesional en medicina como un científico, un investigador, pero también la gente a pie, la gente del común. Entonces me voy a dirigir un poquitico a la parte de los hombres de fe, a la parte médica, a la parte de la humanidad que está sufriendo esta pandemia y tratar de dar un poquitico de explicaciones desde lo que pueda y desde el campo que me pertenezca. Entonces, vamos al comienzo. El comienzo es fundamental. Porque en el comienzo tal vez es la primera pandemia que es transmitida en tiempo real. Y esto de ser transmitida en tiempo real, entonces la convierte a la pandemia en un elemento de información global. Y cuando viene la información, los montones, los millones de informaciones, pues nosotros vamos a tener un beneficio como usuarios de la misma información. ¿Por qué? Porque vamos a estar bien informados. Pero a veces cuando la información es científica o de pronto en cualquier área y se emite desde diferentes puntos, obviamente está pasando en muchas partes, pero desde diferentes puntos de vista, entonces la información podría desinformar. Entonces, lo primero que tuvimos, usted tiene que entender esto, porque si no entiende esto no va a entender nada de lo que pasó con esta pandemia, que por cierto quiero decirle ya se está terminando y ahora le voy a decir por qué. Entonces, si usted no entiende que en el gran cúmulo de información, cantidad de información, facilidad de la información es abrir el Facebook y ver, el Google y ver, el computador, el celular, una llamada, y los noticieros, si usted está con información, hemos recibido demasiada desinformación. ¿Y por qué recibimos desinformación? Porque recibimos información inadecuada. Yo le quiero decir una cosa. Tómese el tiempo, por largo que me salga este video, tómese el tiempo de escucharlo todo. Le va a servir, lo va a reorientar en cuanto a la información. Entonces tuvimos información equivocada. Y de la primera información que tuvimos nosotros equivocada fue en cuanto a el tiempo
en que aparece el paciente cero, que se ubicó en diciembre, mediados de diciembre o principios de diciembre, y el paciente cero había estado a nivel de, en noviembre 15 más o menos. Esto en un virus de la capacidad de contagio que tiene el COVID-19, o sea, 15, 16, 20 días, pues esto es supremamente grave. Los sitios sí más o menos estuvieron ubicados geográficamente, Wuhan, China, pero inicialmente dentro de la desinformación yo no voy a juzgar por qué, entonces se toca un mercado de China. Entonces inmediatamente toda la visión médica y la visión de asistencia y la visión sobre procedimientos se da en cuanto a un virus netamente biológico, y puede ser un virus netamente biológico de aparición espontánea por mutación, pero sin que el hombre toque nada. Más adelante nos damos cuenta que es un virus de laboratorio. No estamos diciendo que el virus haya sido soltado por un laboratorio, sino que este virus estaba en un laboratorio, y ya esto nos puede hablar no de la mutación de la exposición natural, sino de la creación genética, del manejo genético, de los cortes genéticos, de ingeniería biomolecular. Y entonces esto nos cambia el panorama, que lo debemos de tener desde el principio, de que el virus sale de un laboratorio. Cuando un virus sale de un laboratorio, las alertas son mayores, porque aunque el virus natural también muta, mutaciones hechas en laboratorio, que no digo que lo hagan, solamente que el virus era de laboratorio, pueden tener objetivos específicos, trazas específicas dentro de la forma de modificación o de mutación, y entonces inmediatamente lo que la sociedad científica tendría que decir es, bueno, muéstreme en el mapa de este señor virus, dígame exactamente qué es para que sepamos con qué estamos trabajando. Entonces la información por ahí fue equivocada. Después, por alguna razón que no entendemos, que tampoco quiero criticar, solamente quiero exponer, se toman unas cuantas, se hacen unas cuantas autopsias, y esas cuantas autopsias en Wuhan, en China, se libera un esquema o una explicación de la patología, de la fisiopatología, como una neumonía netamente de tipo viral, y dentro de eso una cascada plena de prostaglandinas y un compromiso de tipo inflamatorio sumado a la acción viral. Y es curioso, ahí está uno de los peores errores que hemos podido tener durante esta pandemia. A partir de allí, por alguna razón que no entenderán nunca por ahora el mundo, y que tendrá que mirarse más adelante, se decide que no se hagan más autopsias. Entonces comenzamos a manejar un virus tremendamente infeccioso, y que hasta el momento ofrecía una letalidad no muy alta, pero comenzamos a verlo comportarse con una altísima letalidad, no se hicieron más autopsias. Ahí tuvimos un periodo ciego, totalmente ciego, donde las primeras donde las instrucciones médicas realmente y las conductas médicas las estábamos tomando de los informes de Wuhan, y parece que algo pasó, inclusive en algún momento se confrontó una información con que no se utilizaran antiinflamatorios porque empeoraban la condición del paciente, y entonces antiinflamatorios, y se habló de uno específicamente, ibuprofeno, pero esto como que matemáticamente colocó por regla de tres que no se utilizara ningún antiinflamatorio ni tampoco esteroides, y comenzamos a llevar un tratamiento de pacientes sin antiinflamatorios, sin esteroides, que sería lo primero que uno podría utilizar dentro de un paciente. Y obviamente, como la patología era netamente de origen o de etiología viral, no utilizar antibióticos porque esto iba a empeorar la condición del paciente. Grueso error. Nos dimos después cuenta, y esto, mire, esto yo se lo puedo decir desde el punto de vista, esta partecita que viene, pero aquí no hay consenso. Las escuelas están divididas, los científicos están divididos, no hay consenso.
Entonces, comprendimos solamente como una patología de tipo viral y con una acción de una cascada de, inflamatoria, toda la cascada inflamatoria de las prostaglandinas. Y así tratamos al paciente. Y obviamente hasta que el paciente se complicaba, entraba en falla respiratoria y este paciente en falla respiratoria iba a respirador. Después nos dimos cuenta que en este compromiso también existía una parte vascular y que esta parte vascular estaba asociada a microtrombos, que unos dicen trombos, yo inclusive, aunque en las autopsias después de que hicieron los italianos y autopsias que comenzaron a hacer, se encuentran microtrombos. Yo pienso que el problema no es el trombo, esto casi nadie lo habla, pero el problema es el endotelio. Y el problema es el endotelio porque parece, ahora no hay contexto, mire, en la información inadecuada que se ha dado, yo le puedo estar a usted hablando de otra información totalmente inadecuada, porque ante la falta de consenso, que alguien quien enseñe, ante la variedad, la multiplicidad de la información y la información en varios sentidos, cada uno hemos tenido que coger una casilla y decir, mire, yo pienso en esto. Entonces yo pienso que ahí hay una disfunción endotelial y pienso que hay todos esos capilares y creo que muchos investigadores también están de acuerdo conmigo. Entonces hacen curiosamente se pensaba que había una fase de vasoconstricción y no, lo que hace es una fase de vasodilatación que no es compensada por una fase de vasoconstricción y el paciente se choquea. Voy a explicarles más o menos para las personas no médicos qué significa esto. A veces usted está jugando algún deporte de fútbol, basquetbol, y alguien le da un golpe a nivel de abdomen y dice, ¡ay! Me sacó el aire. Exactamente es como si en el endotelio, como si en la arteria, y es en las microarterias, ocurriera esto en un momento dado. Y de alguna forma esto tiene mucho sentido, lo de la disfunción endotelial y el compromiso de tipo circulatorio, trombótico, menor, mayor, como usted quiera, en esto no me voy a meter, no soy patólogo, no he tenido el privilegio de asistir a una autopsia como para uno conocer de primera mano, pero tiene sentido porque se habla de que el virus entra por receptores de angiotensina 2 y entonces vamos a hablar de factores de vasoconstricción y de vasodilatación. La angiotensina, pues definitivamente lo que maneja de alguna forma es la regulación de la tensión arterial dentro del hombre, dentro del ser humano, para hablarlo así. Entonces tiene sentido que el endotelio tenga cambios y tiene que sentido que por esta disfunción endotelial y por estos cambios endoteliales se comience a presentar factores microtrombóticos. No son grandes factores trombóticos, son microtrombóticos, pero son muchos. Y cuando son muchos, entonces de alguna forma esto pues coloca en jaque al paciente y entonces se pudieron describir dos fenotipos, el fenotipo L, Long, que era un fenotipo donde inicialmente, básicamente, es este problemita, pero inicialmente es la disfunción endotelial. Pero al no tener respuesta o al colocar al paciente, tratarlo de una forma inadecuada, o sea, hasta allí no se pensaba ni loco de un vasodilatador, no se pensaba ni loco de un antiplaquetario, no se pensaba ni loco de utilizar un medicamento antitrombótico, pero ni loco, así, ni loco. Entonces, obviamente, los pacientes se comenzaban a agravar más y estos pacientes agravados entraban en un segundo fenotipo, que es el fenotipo H, donde hay una destrucción tisular y hay una cantidad de sudación impresionante y donde aparece sudación, aparece infección porque se coloniza por cualquier tipo de bacterias al cual el paciente tenga susceptibilidad o el cual llega el paciente. Entonces, es obligatorio el uso de antibióticos en estos pacientes. Entonces, al no entender la fisiopatología, no entendimos el tratamiento. Entonces, equivocamos el tratamiento. Mire todas estas equivocaciones.
y equivocamos todas las medidas de salud pública y de manejo hospitalario y extrahospitalario. Y cuando, no sé, mire, allí para las personas que son cristianas, trataría de decirle que lo único que yo comprendo es que hay una palabra bíblica que dice que Dios cegó el entendimiento de los sabios. Porque es que es increíble que médicos enseñados a manejar neumonías por años, neumólogos, por Dios, no puedan identificar un tratamiento para algo que está allí, a simple vista. Pero les explico por qué. Primero, ese concepto que es un concepto de tipo espiritual. Pero es que antes de esto, como el virus comenzó a tener una expansión tan rápida, los médicos se llenaron de miedo. Y ante ese hueco tan tremendo que no explicaba la fisiopatología y que no explicaba la acción directa del virus, entonces la gente estaba con las manos amarradas y ahí vino la mano de la OMS totalmente, pero totalmente, ¿cuál sería la palabra para no ofender? Lenta en sus decisiones, ajena en sus decisiones. Funcionó más a nivel de epidemiología que de directivo, de dirección médica, y entonces los pacientes no fueron tratados. Y ahí se cometieron otros errores. Dentro de las normas sociales de salud pública, entre el aislamiento social. Muy bien, estoy totalmente de acuerdo con el aislamiento social. Pero al aislamiento social había que agregarle un elemento sin el cual estábamos literalmente liquidando a los pacientes. Aislamiento social con tratamiento. Y no solamente tratamiento con detección y tratamiento. Y no solamente del COVID, sino de todas las enfermedades preexistentes del paciente. Entonces lo dije en los primeros videos. No encierren los pacientes sin manejar hipertensión, sin manejar diabetes, sin manejar función renal, sin ver su función cardíaca, sin ver su función inmunológica. No encierren el paciente enfermo. Obviamente había la intención de que cuando estuviera encerrado o en aislamiento se le pudiera hacer seguimiento. Hay países que hicieron un buen seguimiento. Mire, yo quiero decirle que Colombia hizo un buen seguimiento. Por eso nuestras cifras no son tan desastrosas. Pero mucho, y en un momento dado, gracias a Dios, se pudo como devolverse de este error y se comenzaron a tratar pacientes. ¿Por qué? Porque entonces viene la equivocación sobre la estrategia que se podía montar. Desocupemos los hospitales porque van a estar llenos de pacientes de COVID y necesitamos, y transformemos todas las unidades en unidades de cuidado intensivo. Compremos respiradores por todos los lados. Oiga, yo no sé, perdónenme, ¿qué van a hacer con esa cantidad de respiradores? Porque le advierto una cosa. El paciente había que tratarlo en fenotipo L y el paciente fenotipo L tratado no llega al respirador. Ahora, pues si lo dejamos pasar y agravar como en muchos países se dejaron agravar en las casas, obviamente el paciente llega al respirador, pero todo paciente que llega al respirador por COVID o sin COVID tiene unas altísimas posibilidades de muerte. Ya es un paciente que no tiene una respiración autónoma, ya no depende de él, ya hay que asistirlo centralmente en cuanto a su respiración. Entonces es muy natural que el paciente que llega a un respirador se muera por la causa que sea, se va a morir, o sea, las posibilidades son altísimas. Y esta medida en parte tiene que ver con la equivocación sobre la fisiopatología. Y como no conocemos la fisiopatología y como aparte de eso no tenemos autopsias que nos vayan retroalimentando, que nos vayan diciendo vamos bien, que nos vayan diciendo nos equivocamos, y alguna terquedad de algunos médicos muy importantes, a los cuales los respeto, me les quito el sombrero, le aplaudo sus títulos, pero yo no sé si había una competencia médica o si se inscribieron para competencia médica para carreras y no para tratar al paciente, pero se demoraron y se siguen demorando en tomar decisiones médicas. Porque, ¿qué es lo que ha pasado en cuanto a esto? Que un virus que, bueno, tuvo una distribución tremenda hasta convertirse en una pandemia, pero que necesariamente no tendría que ser tan mortal, se convierte en mortal por el mal tratamiento, por aislar al paciente enfermo, por no manejar la enfermedad preexistente, y entonces obviamente todo mundo se llena de miedo, y llenándose de miedo,
Entonces, obviamente, hay que tomar las medidas sociales y económicas más drásticas de aislamiento y esto golpeó impresionantemente a la humanidad. Entonces, ya ven, se volvió un boomerang que todo se hubiera podido ser diferente. Si se avisa inmediatamente la letalidad del virus, si se no la letalidad en cuanto a muerte, sino la letalidad en cuanto a infectación, desde el primer momento que aparece y se hace un plan de contención rápido. Y hablando de estos planes de contención, entonces antes de los planes de contención en los países que no tenían coronavirus, los planes de aislamiento, de prevención fueron erróneos. Y fueron erróneos por varias cosas. Y yo no estoy diciendo que todo ha sido malo. Hay cantidades de cosas buenas, sobre todo Colombia, tiene cosas muy buenas. Pero entonces, al no entender la fisiopatología, tampoco entendíamos la semiología, cómo aparecen los síntomas. Y alguien nos dijeron de allá que el primer síntoma es la fiebre y eso es mentira. Cuando aparece la fiebre ya han pasado bastantes días. Inclusive, el virón por sí no produce tanta fiebre, pero ¿qué produce? Agotamiento, dolor. ¿Qué produce? ¿Qué comienza a producir? Un poquitico de bostezadera cuando ya va en como una temperatura importante, como que yo no puedo hablar tan largo porque me canso, porque no puedo ir allá y después sí desaparece la fiebre. Entonces imaginen cuando no tengo definida la semiología, o sea, los síntomas y síntomas. Entonces, ¿qué pasa? Que sabiendo que es un virus extranjero, sabiendo que no es autóctono, entonces las medidas de aislamiento deberían de ser allí, en los puertos marítimos, puertos terrestres, puertos aéreos. Pero la medida de prevención que se utilizó fue colocar un termómetro cuando la fiebre no aparece en los primeros días. Entonces se colaron los pacientes, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo poder? Yo no estoy diciendo que esto haya sido equivocado, estoy diciendo que fueron las normas que se tomaron de acuerdo al conocimiento que teníamos, y teníamos mucho conocimiento, pero al mismo tiempo no teníamos absolutamente nada de conocimiento, y esto nos hizo finalmente que no cerráramos los puertos preventivamente. Antes, no sé cómo, hombre, finalmente se tomó la valentía de dejar los aviones en tierra y de cerrar los puertos internacionales, pero se hizo tardío. Y la pesquisa se hizo tardía porque no se sabía qué preguntar. ¿Qué preguntaba? ¿Tiene fiebre? ¿No tiene fiebre? Siga. Venga, le mido la fiebre. ¿No tiene? Siga. Y todavía se sigue haciendo en las empresas. Cuando la fiebre, escúcheme, esto es importantísimo. La fiebre es un síntoma tardío, pero como es un síntoma tardío, entonces le toca a las entidades de salud y a la medicina determinar cuáles son los síntomas tempranos de la enfermedad para, a partir de los síntomas tempranos, poder detectar. Más allá de eso, entonces cuando comenzó la contención, que yo creo que en Colombia la contención ha sido buena. Digo que inicialmente el problema fue que se quería hacer como Italia y se quería hacer como España, aislar a los pacientes enfermos sin tratamientos, abrir todos los hospitales para que estuvieran disponibles para la hora de COVID. Y si con eso hubiéramos seguido, mire cuánto peleamos con eso, cuántas cartas, cuántas cosas, porque si hubieran seguido con eso, así radical como lo hubieran entrado, hubiéramos tenido una mortandad impresionante con pacientes con COVID y no con COVID, pero por falta de tratamiento. Por ejemplo, en España y en Italia se mandó a los pacientes a aislamiento con loratadina y acetaminofén. ¿Qué es eso? Por Dios bendito. Es cuando hay tanto medicamento que podemos utilizar, si bien es cierto no es específico para COVID, sí es específico para neumonía, pero como no teníamos el otro componente, que era el componente vascular, entonces no lo mandamos. Hoy en día se comenzaron a manejar y hoy en día la cosa comenzó a cambiar. Se me va a acabar la pila, entonces yo no voy a extenderme, pero de todas maneras, porque quiero llegar a un punto. Ok. Escuche este punto. Me gustaría hablar mucho de eso, pero ya llevo 24 minutos y se me va a acabar la pila. Escuche este punto. Entonces, hoy estamos muy asustados y por este último punto es este video. Porque están apareciendo una cantidad
de pacientes. Se lo había dicho hace 20 días y hace un mes. El pico que nosotros vimos fue el pico de pacientes de COVID importado, pero faltaban los picos de COVID autóctono. Y en esos picos de COVID autóctono, nosotros ¿qué vamos a encontrar? Que también teníamos una tremenda mala información en cuanto al tiempo de incubación. Dijeron era 4 días, después 5, después 7, después fueron por 18. Pero la realidad es que hay pacientes de ciclo de incubación hasta de 28 días. Entonces los picos que se están entendiendo y que se están tomando ahora son picos de hace 15, 20, hasta 30 días. Y usted los comienza a leer y dice, por Dios, se volvió a disparar otro pico. No, son picos que venían y tenían que salir. Ahora, en cuanto a las cifras, tenemos un problema del cara. Entonces, perdón, vuelvo aquí. Es importante que usted no se angustie, porque le vuelvo a decir que en el estudio que hicimos retrospectivo sobre SARS, que era el otro COVID, y sobre MERS, que era el otro COVID, por alguna razón que no les puedo explicar, no puedo entender todavía, parece, y se lo había dicho en otro video, parece que estos virus tienen un timer, o sea, estos virus se desactivan en el tiempo y no es superior a un año. Entonces tengan la certeza de que este virus como activo tiene pocos meses y que va a llegar a un pico altísimo, que es esta semana y la otra semana. Yo pensaría que esta semana que está terminando y después va a comenzar a declinar. Ahora, ¿por qué aparecen cifras? Porque las pruebas que estamos tomando, cifras altísimas, primero por lo que le dije, hay unos picos de unas personas que no se cuidaban hace 20, 28, 30 días y ahora son detectadas. Segundo, por las clases de pruebas que estamos tomando. Estamos tomando la PCR, que es la prueba reina, pero también estamos tomando la prueba rápida. Y la prueba rápida nos va a nosotros a determinar anticuerpos. Y hay unos anticuerpos que me van a determinar enfermedad pasada, y hay unos exposición pasada, y hay unos anticuerpos que me van a determinar exposición actual. Creo, y por lo que vi en las cifras, hay una confusión, porque solamente al aparecer los anticuerpos positivos o al no desaparecer, se está tomando determinaciones, y este es el problema de la prueba rápida. El problema de la prueba rápida es que usted hoy puede tomar unos anticuerpos IgM y no tener supuestamente nada, y estar en incubación porque el virus se toma un tiempo, o más bien el cuerpo, en desarrollar los anticuerpos. Entonces una prueba no le dice nada. Pero en otras que están apareciendo positivos es porque ya ha pasado un tiempito. Pero de la cantidad, allí definitivamente se necesita comprobar entonces con una PCR, y desdichadamente lo que te diría a ti será un conteo viral para decirte realmente este paciente estuvo expuesto, este paciente no, no estuvo expuesto, no, estuvo expuesto o tiene una gran exposición actual. Y muchos de estos pacientes que tienen una exposición leve, no podemos decir si están empezando o están pasando. La gran mayoría, por ejemplo, me voy a referir a los pacientes de Santa Elena. Créame que por la exposición, por lo que han trabajado hace meses, porque no se cuidaron, estas son exposiciones que no son recientes, sino estas son exposiciones antiguas, y claro, comenzaron a desarrollar anticuerpos. Pero ¿cómo no se va a desarrollar anticuerpos con un virus que tiene tal letalidad, que tiene tal infectación? Entonces el problema es que muchos pacientes, yo mismo, podrían tomarme una prueba en este momento y de pronto desarrollar anticuerpos, pero no desarrollé enfermedad. O sea, el COVID pasó por mí sin hacer absolutamente nada. Entonces obviamente, confirmativamente, debo ir a la PCR, y se debería ir a un conteo viral si se quisieran hacer las cosas correctamente. Pero ¿de dónde plata si no se pueden hacer ni las pruebas para ahora hacer una prueba de conteo viral? Entonces, lo que le estoy diciendo es que no se angustien al ver toda esta levantada del pico. Les advertí hace un mes, para esta fecha, este pico y se iba a levantar. Y hacia 1 de junio, que les dije, bueno, yo no soy mago y estos modelos matemáticos no son tan precisos, diga 3, 4 de junio o unos días antes, va a comenzar a declinar.